Hola, yo voy a hablar acerca de mi proyecto que es Fraudes en la industria de seguros en México. Los seguros son instrumentos financieros que protegen a las familias y a sus bienes. Por ejemplo, están los seguros de vida, los seguros de auto, últimamente y comúnmente los seguros para mascotas. Pero también, en general, los seguros lo que hacen es evitar una pérdida económica ante un posible riesgo. Los seguros representan apenas el 2.4% del PIB, mientras que en América Latina es un 3%. Otra parte es que, de acuerdo con las nuevas tendencias en seguros, nos piden que innovemos. A veces, todas estas variables hacen que las empresas de seguros puedan quedar expuestas a fraudes. El interno, tal cual, es el que se ocasiona dentro de la empresa. Generalmente va asociado a procesos complejos, pero también está el fraude externo. Y el fraude externo puede estar provocado por una figura que se llama gestores. Estos gestores lo que hacen es, pueden estar, por ejemplo, en un hospital. Y cuando ocurre un siniestro que un asegurado ingresa, te preguntan si tienes seguro. Y si es que tienes seguro, ellos te dicen que te ayudan a realizar los trámites. Y lo malo de esto es que no solo es por ayudar, ¿no? Sino que a veces hacen pasar siniestros que no son procedentes de acuerdo a las condiciones generales, saben el cómo sí hacerlos. Entonces esto genera fraude. También algunos casos de agentes que conocen perfectamente el mercado de seguros y saben cómo pueden provocar que se pague una reclamación que no debiera pagarse. En general, los hospitales, me refiero más a las clínicas, a aquellos lugares más chicos y que no tienen todas las reglamentaciones o no cumplen todos los requisitos y un poco con lo del fraude interno, pero dentro de la clínica. Y pues médicos que sabiendo, igual aquí es con dolo, sabiendo que las reclamaciones no son procedentes, por ejemplo, una cirugía de nariz, que es muy común, estética, eso no cubre un seguro, pues ellos lo hacen pasar como que sí. Y definitivamente el hecho de que el propio asegurado también a veces provoca el fraude. Dentro de la revisión de la literatura, pues se encontraron casos de fraudes famosos, no necesariamente en la industria de seguros, pero sí en el sector financiero, que es donde pertenecen los seguros. El fraude de Enron en 2011, el fraude de MF Globant también en 2012, y quizá uno de los más conocidos, el fraude de Lehman Brothers en 2008. Este último provocó una crisis mundial. Y también encontré que el 14% de las empresas registran algún tipo de fraude. Y entre el 5 y el 10% de los ingresos anuales son pérdida a consecuencia de los fraudes. El fraude consiste en las acciones que hacen los asegurados para obtener un beneficio que no les corresponde o los intermediarios en favor de sus clientes y algunas veces sin saber o estar conscientes de que se está cometiendo un delito. En este trabajo en particular voy a enfocarme en el fraude externo. La metodología que usé fue cualitativa y es simplemente 5 entrevistas de profesionales de los seguros que tengan al menos 5 años de experiencia y que hayan estado cerca de un caso de fraude. Bueno, los principales resultados los voy a resumir en 4 puntos. Lo que me explicaban es que los fraudes son difíciles de identificar. Con el volumen y con el trabajo en el día a día, a veces pasan desapercibidos. Entonces, cuando ya te das cuenta que es un fraude, es generalmente porque ya es un problema. Las acciones para disminuir la pérdida generada por el fraude generalmente se encuentra en eliminar a alguna clínica de la red médica, hacer un endoso de una segunda valoración médica, sobre todo para padecimientos de columna, de nariz y de rodilla, que es donde más se ha identificado que tienen un fraude o que se puede generar un fraude, y endosos específicos para ciertas enfermedades. Ahora bien, los resultados de las acciones antifraude pues no son inmediatos. Una vez que se identifica que hay un fraude, es porque ya hay una pérdida económica asociada.
El fraude, por último, el fraude representa el 40% de los pagos anuales de los siniestros. De estos casos donde se encontraron fraude en algún tipo de seguro, fue un 40% de pérdida. Bueno, mi propuesta de solución está enfocada en 4 fases. La primera es la fase de prevención. Aquí lo ideal es enseñar a todos y capacitar a todos los empleados acerca de lo que es el fraude, instalar mejores sistemas de verificación de clientes y establecer incentivos para que se puedan denunciar los fraudes. La fase 2 es la identificación. Aquí tiene que haber una capacitación especializada a cierto tipo de personal, que es como la primera capa de atención al cliente o del pago de siniestros. Se tiene que implementar un monitoreo a corto plazo. Aquí se sugiere usar la inteligencia artificial y también establecer mejores canales de comunicación entre aseguradoras. La fase 3 es la actuación. Pues una vez que ya está el fraude, lo que se tiene que hacer es que haya un equipo especializado en atender estas situaciones, que haya una colaboración con las autoridades y que se realicen auditorías a los procesos de fraude. Por último, la fase 4, yo la llamo aprendizaje, y que se refiere a que todos los casos de fraude que se pudieron evitar o disminuir se compartan, se vea cómo se actuó y eso se replique. También la parte de que se tiene que mantener los empleados actualizados sobre las nuevas tendencias de fraude. Y por último, que es lo más importante, creo yo, la colaboración con otras aseguradoras, porque el tema de fraude no lastima a una sola aseguradora, sino que lastima a todo el sector. Bueno, como conclusión, puedo decir que el fraude es una problemática actual y que va creciendo. Y desafortunadamente hoy en día no hay unas acciones específicas para atacarlo. Las compañías se quedan con estas pérdidas en algunos casos, pero en otros lo transfieren a los asegurados haciendo cada vez más altas las primas. Y esto evita que haya una mayor inclusión de nuevos asegurados en el sector. Es importante también que se hable más de este tema y que se use herramientas de inteligencia artificial, machine learning o cualquier otra para identificar los fraudes lo antes posible. Y por último, que el fraude y la industria de seguros se debe atacar de forma conjunta como sector para ver resultados más pronto. Gracias.